compartirles algo que Dios puso en mi corazón desde hace 15 días que estoy meditando en esta palabra, y tiene que ver con lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Si usted tiene su Biblia y puede acompañarnos de la Nueva Traducción Viviente, y si no, también vamos a estar proyectando los versículos correspondientes aquí atrás. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 15. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los poderes, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo y considera que Dios tiene algo para usted, una palabra para su vida, no importa si es nuevo o es una persona que tiene mucho tiempo en Cristo, le invito a levantar su mano derecha en señal de receptividad. Espíritu Santo, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y también disponemos nuestra voluntad para obedecer tu palabra. Di lo que tengas que hacer, que se aplique conforme a nuestra necesidad. Y si hoy hay una persona que aún no te ha hecho Señor y Salvador, salga de este lugar con esa decisión tomada y documentada. En el nombre de Jesús decimos amén.
La congregación en la que hoy usted está congregado, valga la redundancia, nació en Jardines de Durango. Ahí rentábamos un salón sobre el Boulevard de las Rosas. Y Dios puso en nuestro corazón, con la pastora, siempre estar mirando hacia afuera. En el mismo momento en que rentamos el salón, pensamos cómo podíamos bendecir a la comunidad, cómo la iglesia podía levantar un testimonio tangible del amor de Dios para la población, en este caso, de la colonia o del fraccionamiento de Jardines de Durango. Así que nos dimos a la tarea de buscar un terreno baldío para poder levantar un parque para niños, un lugar donde los niños jugaran, porque nos dimos cuenta que los niños no salían a la calle, se la pasaban encerrados en sus casas. Esto porque los parques no estaban debidamente adecuados, después pusieron senderos, bicisendas, pero hasta ese entonces no era atractivo salir a la calle con los hijos. Y dijimos, vamos a hacer de parte de la congregación un parque. Entonces montamos un parque con los juegos que estaban en el lugar donde nos congregábamos, paréntesis, no encontrábamos un lugar, y entonces se me ocurrió preguntarle a un hermano, ¿y usted sabe de quién es ese baldío? Y me dice, es mío. Oh, casualidad. Digo, bueno, voy a orar para que en este mismo momento Dios ponga en su corazón de prestarnos esa propiedad y poder hacer un parque. Y cuando usted lo necesita, nos lo pide y hacemos un contrato de comodato. Y así lo hicimos y por mucho tiempo estuvimos en ese parque. Y como testimonio de lo que la iglesia estaba haciendo, sembramos 3 árboles que fueron exactamente de la especie del cedro limón. El cedro limón es un árbol muy bonito, ¿cuántos saben? Y además crece rápido y se ve muy verde. Y entonces empezó a crecer, se veía muy bonito, pero llegó el momento, después de varios años, en que nos vinimos aquí a nuestra casa, donde estamos hoy, en estas 2,5 hectáreas, y coincidió con que esta persona necesitaba el terreno para construir unos departamentos. Entonces dijimos, no podemos dejar los arbolitos que plantamos ahí, ya con tanta vida. No solamente que es un crimen desde el punto de vista ecológico, sino que además va a ser un mal testimonio para la colonia o el fraccionamiento que nosotros queríamos bendecir. Imagínense, esta iglesia vino, puso un parque y después cortaron, hicieron leña de esos árboles. Los juegos se podían sacar, pero los árboles habían que trasladarlos. Entonces yo me di a la tarea de asesorarme con algunas personas y poder trasladar uno de los cedros limón, porque los otros ya no tenían vida visible, ya se veían que estaban en mal estado, pero uno estaba rescatable. Y entonces hicimos todo una estrategia. Trajimos personas supuestamente especializadas que hicieran el cepellón, hicieron el agujero, cavaron, máquinas, trajimos una cama de esas que usan los ingenieros, una cama grande, imagínense entrando a Jardines, ahí en la calle de Amapola, y entonces subimos el cedro y vinimos y lo plantamos acá atrás. ¿Y qué cree? Si usted va ahora, el cedro no existe. Tenía varios metros. Porque el cedro limón es una especie que no tiene una raíz profunda. Una raíz, como le dicen los forestales, los biólogos, pivotante, una raíz profunda, de manera tal que al sacarla con el cepellón adecuado se pueda trasplantar. El cedro no estaba bien arraigado en Jardines de Durango y por lo mismo tampoco se arraigó en nuestra casa y murió.
muchos de nosotros recibimos a Cristo, empezamos a florecer como aquel cedro, nos vemos muy bonitos, pero a la mera hora que viene un trasplante de lugar, o que viene una tormenta, o que viene un viento recio, o que viene una plaga en nuestra vida, no seguimos en los caminos del Señor porque no estamos bien arraigados. Diga conmigo, arraigados. Así se llama este mensaje, arraíguense. A los que se bautizaron, levanten la mano, así este mensaje lo pensamos primero para ustedes. Arraíguense, 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 arraíguense. No les pase como a cientos de personas que han visto mis propios ojos a lo largo de décadas de seguir a Cristo. En el año 86 yo conocí al Señor Jesucristo, me enamoré de Él, me bauticé a los 14 años y he visto cómo a lo largo de estas 4 décadas muchas personas que se bautizaron incluso conmigo han abandonado los caminos del Señor. En esta sola congregación se bautizaron más de 700 personas y no todas siguen al Señor. A veces me los encuentro en la calle, en los paseos, en las tiendas. ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y yo sé que no se están congregando porque se supone que soy el pastor, aunque muchas veces me equivoco. Y entonces le digo, con nosotros nos están congregando, y le digo, ¿a qué iglesia estás yendo? Porque yo sé que te bautizaste con nosotros, quiero saber, quiero tener el gozo. No, yo ya no me congrego. Y entonces tenemos un montón de argumentos. Es que me dañaron, es que la iglesia, es que queda lejos, es que ya no sé si creo lo que creí, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo, al escribirle a los colosenses, nos está hablando también a nosotros, Iglesia Misión Esperanza, en pleno siglo XXI, y nos está diciendo, arraíguense. Arraíguense por lo menos en 3 distintas formas, en 3 distintas instancias, vamos a llamarle. En primer lugar, arraíguense en la iglesia. Versículos 1 y 2. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Muchos traspolan el orden en la vida cristiana. El orden en la vida cristiana, cuando uno se acerca a Cristo, no es Cristo y la iglesia, es la iglesia y después es Cristo. Todos conocimos al Señor por alguien que nos predicó, por alguien que nos invitó o por alguien que estaba en línea, como nosotros, que muchos de nosotros nos acercamos. Son muy raras las ocasiones, como el apóstol Pablo, que se le apareció Jesucristo, o como aquel que tuvo una teofanía, una aparición en el Antiguo Testamento. La mayoría de nosotros, seres mortales y comunes, tuvimos contacto con alguien que nos habló del Señor. Ese alguien es la iglesia, representa a la esposa de Cristo, su amada, por la que va a venir a buscarnos. Cuando nosotros pensamos en arraigarnos, en establecernos, en echar raíces profundas, es muy importante que tengas en cuenta que lo primero es la iglesia. Porque Dios va a poner personas alrededor tuyo que van a representar a Cristo, del cual no lo podemos separar. Miren, en las Escrituras hay una imagen muy fuerte acerca de la iglesia, se las acabo de mencionar. Hay 2. Una es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, significa que Cristo es la cabeza. Yo le pregunto, ¿usted se puede relacionar con una persona nada más que con la cabeza? No, se tiene que relacionar con toda la persona. La iglesia es inseparable de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza.
también hay otra imagen que dice que la iglesia es la desposada, es decir, la comprometida de Cristo, que vamos a celebrar las bodas del Cordero en la eternidad. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted que está casado si le digo, ¿sabes qué? Yo quiero relacionarme contigo, pero no con tu esposa, no me cae bien. Tachita el pastor, ¿no? Imagínese si alguien va con usted y dice, ¿sabes qué? A mí, yo quiero relacionarme contigo, eres una maravilla, pero tu esposa, Dios mío. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros con Cristo cuando hablamos mal de la iglesia. Eso hacemos nosotros con Cristo cuando decimos, ay, yo la verdad, yo ya no me congrego, no hay ninguna iglesia que vaya con mi nivel de espiritualidad. Por eso cuando a mí me dicen muchas veces, pastor, yo vengo a esta iglesia porque no hay ninguna que vaya con... Esta es la iglesia más especial que hay. Por eso esta iglesia está hecha para mí. Y yo le digo, mejor no entres porque la vas a descomponer. Porque todos, donde llegamos, descomponemos algo. Todos. Todos somos egoístas, todos somos engañosos, todos tenemos cosas que la almohada nos habla y que no queremos que sepan los demás. Todos, lo único que tenemos cada domingo para ofrecerle a Cristo son pecados. Por eso cuando nos dicen con el ministerio de discipulado, es que yo no me quiero bautizar porque no estoy listo. Y muy honesta la gente, mira, tengo este problema en mi vida y tengo esto y este pecado y no puedo dejar esto y no puedo dejar lo otro. Sos el candidato perfecto. Eres el candidato perfecto, porque es un bautismo de arrepentimiento, no un bautismo de santos. No es para celebrar santidad, es para celebrar arrepentimiento de pecados. Y cuando nosotros nos hundimos en esa agua, estamos simbolizando la muerte a una vieja vida y el nacimiento por el poder del Espíritu Santo, así como resucitó a Cristo de los muertos, a una nueva vida a nosotros. Lo hace Dios, eres el candidato perfecto. Por eso el apóstol Pablo dice, cuánta angustia he sufrido por ustedes. Mis queridos que se bautizaron, cada una de las personas que los discipuló a ustedes, cada una de las personas que contribuyó en su vida. Lo veía recién a Joelito. Joelito está en la iglesia antes que naciera. Está desde el vientre de su mamá, ¿no es cierto? Lo presentamos al Señor. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia ahí? 12 años y 9 meses, ¿no es cierto? Pero un día él mismo tuvo que entender de que recibir a Cristo era una forma personal. Y así como usted lo ve, lo entendió. Y todos contribuimos, el ministerio de niños que recién mencionaba la pastora, el ministerio de los adolescentes, sus papás que lo acompañaron. Obviamente la principal responsabilidad es de los padres. Como cuando nos traen a los chicos, pastor, acá le traigo a mi hijo para que lo arregle. Como está, no, si la que hay que cambiarle algunos tornillos es a usted. La responsabilidad de que los hijos hereden la fe de sus padres es de los padres. La fe se hereda, pero no se hace efectiva hasta que se acepta. Tiene que ser personal. Tiene que creer la persona de manera personal. Se hereda la información, pero se acepta la fe por fe. Se acepta el cristianismo, se acepta el seguimiento de Cristo, se acepta la salvación, se acepta el señorío. La familia es esencial. El arraigo con la iglesia se produce cuando estamos unidos en el vínculo del amor unos con otros. Pero ¿qué cree? El vínculo del amor se da en el ejercicio de relacionarnos con los demás. Algunos piensan que el vínculo del amor se da en una foto para levantar y subir a Facebook. No, el vínculo del amor se da en el ejercicio de estar con el otro, de compartir una mesa, de compartir una actividad, de compartir un viaje, de compartir alguna situación que nos exponga a que salga lo peor de nosotros y tengamos que exponernos a la realidad de pedir perdón.
el vínculo del amor se da en el ejercicio de nosotros exponernos y hacernos vulnerables con el otro para entonces poder celebrar de manera real lo que nosotros decimos ser. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? ¿Cuál es el título por excelencia de los que son parte de una iglesia? Hermanos. ¿Cuántos saben que los hermanos que más se quieren son los que más se pelearon de chicos? Yo a mi hermano mayor lo quiero un montón, al menor también, pero con el mayor todo crecimos juntos, nos vestían iguales. A mí me tocaba la ropa que a él no le quedaba, después siempre era como yo era el segundo. La bicicleta que él ya no usaba me tocaba a mí, ¿no es cierto? Y así uno va creciendo. Entonces siempre estamos peleando y somos muy amigos porque nosotros nos peleamos mucho de chicos. Para que haya un real vínculo, tú tienes que exponerte a una expensas de que vas a salir raspado con alguien. Mis mejores amigos en el Señor, mis mejores hermanos en Cristo, son algunos con los que hemos tenido conversaciones difíciles. Es como un buen matrimonio. Eso de que andan de la mano y ¿qué tal somos bárbaros? Andamos volando por la... Yo le digo a Cari, le doy poco tiempo. No es un deseo, obviamente. Es una profecía en base a lo que uno ve. Porque la historia nos dice, ya después de más de 30 años, que los matrimonios, que no hay entre ustedes ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no. Lo único que hubo fue un acta de divorcio. Cuando llegó el sí, cuando llegó el no, es tanto el coraje que se tenían que ya fue un acta. Por eso, entre hermanos, nosotros somos llamados a arraigarnos mediante el ejercicio de robustecer el vínculo de ser hermanos. El vínculo del amor se da a través del pedirnos perdón, a través del aprendernos a relacionarnos con todo tipo de personas, personas que nos caen bien, personas que nos caen mal. Miren, eso de que a mí yo no tengo problema con nadie, mentira. Siempre hay alguien con el que y luego, a mí todos me caen igual, mentira, todos te caen diferente. Tú tienes gente a la que te cae, o sea, eso que decimos que me cae bien y el otro que te cae mal. Todos, porque tenemos personalidades diferentes. El otro día estaba en una mesa de examen, son 22 alumnos, y yo le decía a mis compañeros, somos 3 maestros de piano, le digo, miren, ¿saben por qué yo trabajo tanto por la unidad de la academia? Porque a la hora de calificar, a mí hay algunos alumnos que me caen mal. Digo, soy el único maestro aquí que, no es cierto, no soy el único. O sea, te caen mal. Y luego le digo, y algunos de sus alumnos me caen mal. Por eso estoy aquí, para que ustedes me ayuden con los míos y yo ayudarlos con ustedes. ¿Por qué? Porque les voy a poner una calificación más baja de lo que realmente demostraron. Porque me cae mal. Nada, por deporte. Y quizás tuvo para 9.5, pero como me cae mal le pongo 8. ¿O soy el único pecador en este auditorio? O sea, me están haciendo sentir, me tengo que bautizar de nuevo. Lili, anótame por favor para el próximo bautismo. Por eso es importante la colegiatura, el trabajar colegiadamente, porque así nos aseguramos de que le ponemos una calificación justa. El arraigo en la iglesia, y esto es lo más impresionante que nos muestra el propio texto, nos da la victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Porque cada domingo celebramos el desfile victorioso que nos recuerda que nuestro enemigo está vencido. Versículos 14 y 15. Él, es decir, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
El arraigo a la iglesia está íntimamente relacionado con la victoria sobre el enemigo. Muchos cristianos creen que porque se saben todos los versículos de la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis de memoria, dice yo tengo la espada del Espíritu y con este le doy al enemigo. Y no se relacionan con un cuerpo, con una iglesia de una manera significativa. Los va a agarrar el lobo y los va a comer. Lo he visto por años. Saber la Biblia no te da garantía sobre el enemigo. Tienes que saber la Biblia, pero tienes que vivirla y tienes que vivirla en un contexto de comunidad para afectar a un mundo que necesita a Jesús. Y les pongo como ilustración algo que lo mencioné también en la primera reunión. Cuando se habla en Efesios, por otra parte, carta muy cercana a Colosenses, si usted quiere entender todo el mensaje de Colosenses, yo le animo a que lea Colosenses y Efesios, porque Colosas estaba muy cerca de Éfeso, como a 160 kilómetros, y además Colosas había sido fundada por probablemente Epafras, que era un discípulo del apóstol Pablo, no el mismo apóstol Pablo, y entonces compartían muchas cosas en común, además de estar en la misma región. Y cuando usted lee Efesios capítulo 6, ahí describe la armadura del cristiano. Y en la armadura dice, cíñanse el cinturón, cíñanse los lomos, porque el cinturón no era como este, sino que era un cinturón cruzado, para que no se te caiga la armadura. Lo primero es la verdad. Y después dice, revístanse con la coraza de justicia, para que no te pegue una flecha en la zona cardíaca especialmente, o en los órganos vitales. Y luego dice, cálcense con el apresto del Evangelio para que tengas ligereza a poder llegar a los frentes de batalla. Pero luego dice, y tomen el escudo de la fe. Y el escudo de la fe nos enseña que siempre la victoria es de carácter comunitario, así como la derrota. Porque el escudo de la fe no es el escudo redondito que aparece en la película Gladiador. ¿Vieron un escudo redondito que está con la espada y el escudo redondito? Ah, el escudo de la fe, vamos a dibujarlo redondito. No, es un escudo de grandes dimensiones. Un escudo que empezaba en la nariz y podía cubrir hasta las rodillas y de estas dimensiones. Entonces cuando se ponían, si tú agarras el escudo con la mano izquierda, tú te tapas la mitad del cuerpo. Porque con la otra tienes la espada. ¿Quién te tapa la otra mitad? El de al lado. Si yo agarro el escudo y me tapo así, estoy un poquito así, me tapo esto, pero si viene un enemigo de allá, me va a agarrar de acá. ¿Quién me tapa a mí de acá? El de al lado. Y con la mitad de mi escudo tapo al de al lado. Se llama scutum en latín. Es un escudo pero grande. Es el que vieron cuando tiran la flecha al enemigo, se ponen todo así en las películas esas de 300, ¿no? Y todas esas, es ese escudo grande. Ah, pero algunos como nosotros somos más inteligentes, andamos con un escudito chiquitito así, ay, yo soy feliz en el Señor, y conmigo Cristo está, y conmigo puede, viene el enemigo y te hace pelota. Perdón la expresión. He visto por décadas. Tú tienes que tener un escudo grande. Y la mitad de tu escudo tiene que tapar a tu hermano. Ay, yo no lo comparto, es para mí nada más, para mí mi familia. Viene una bomba del país vecino y nos hace... No. Necesitamos un escudo grande, grande. Esto es un desfile victorioso. En segundo lugar, necesitamos estar arraigados en Cristo. Y esto pareciera como una... ¡Qué redundante! ¿Qué significa estar arraigado en Cristo? Lo dice el apóstol. Versículos 2 y 3. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los colosenses estaban siendo seducidos por doctrinas raras acerca de que Cristo no era plenamente humano,
acerca de que necesitaban algo más además de Cristo. Por eso Cristo no era suficiente. Por eso dice, en Cristo estamos completos. Los colosenses padecían la misma naturaleza de ataques que nosotros vivimos en nuestra sociedad. La misma. Se llama sincretismo. Es mezclar la verdad de Dios con al menos 3 cosas. Un poquito de gnosticismo, es decir, de que para llegar a Dios necesito ciertos conocimientos especiales, reservados para unos pocos especiales. Entonces, como soy del montón, mejor ni le busco, mejor permanezco en la ignorancia. En segundo lugar, un poquitito de legalismo, por eso dice más adelante, que no se dejen llevar por aquellos que dicen no tomes, no toques, no vistas, no te pongas arito, no te agujerees los pantalones, no te dejes a los varones el pelo largo, a las mujeres no se pinten, no se pongan falda, no se pongan pantalón, etcétera, etcétera. Eso se llama legalismo, que es tratar de con reglas controlar al otro. Y eso muchos de ustedes saben porque han huido de comunidades donde lo único que se les enseñaba, se nos enseñaba, era legalismo. A mí me enseñaron, y yo amo a mis pastores, al pastor que me bautizó, que ya está en la presencia del Señor, pero es lo que evidentemente lo que él había aprendido. A mí me habían enseñado que bailar era pecado. Estaba mal, bailar era pecado. Mis papás venían de un contexto del mundo, ellos bailaban muy bien y cuando había una fiesta bailaban y yo estaba en un rincón, ¿no es cierto?, así. Y entonces yo me creía súper espiritual porque yo no bailaba. Y no fue sino hasta que tuve 18 años, cuando se quedó mi mamá en un rincón, pero llorando, porque yo que era tan espiritual, ¿cómo iba a bailar el vals del egresado? El vals de las flores de Tchaikovsky. Qué pecaminoso el pastor. Eso es puro legalismo. Por eso ahora fiesta que anda me bailo todo. Desde el Noa Noa hasta... Me estoy desquitando por todos los años que no disfruté. Claro, bailo con mi esposa y cuido muy bien lo que escucho. Y hay canciones que no celebro y si la fiesta está en mal estado me voy. Porque algunos padres han perdido el discernimiento de lo que escuchan sus hijos. Y luego vienen y dicen, ay, no sé por qué mi hijo está pensando esto. Señora, ¿qué escucha su hijo? ¿Qué ve su hijo? Y luego las mujeres, ay, no sé por qué mi marido, ay, no sé, es un tema de infidelidad. Y si hace 20 años que está escuchando canciones de infidelidad, en algún momento eso pega. Y si usted está mirando novela, bueno, ya casi ni mira novela, ¿no? Ya las novelas son la realidad. Y anda mirando todo lo que pasa en el Facebook, de lo que pasa con todo el vecindario, ahora ya es la realidad, en algún momento le va a tocar y le va a pegar. Ya no se distingue la realidad de la ficción. Y entonces les habla con lo que ellos mismos estaban como ahí jugueteando, como estaban pensando de que pudiera, es decir, necesitamos a Cristo, pero algo más, hay que tener buenas reglas. Y lo tercero es el esoterismo. Diga conmigo, mire, gnosticismo, legalismo, esoterismo. Esoterismo es cosas mágicas. ¿Vieron? Estamos en un momento, no sé, de oración, te oran por sanidad, pero luego dice, ahí está el pastor está más ungido. Entonces me voy y me pongo allá. Ya me oraron, pero como mi fe no es suficiente, tengo que ir a la magia de que cuando el pastor me ponga la mano y me eche aceite, me voy a sanar. Y entonces le agregamos un poquitito de esoterismo, ¿vieron? Tenemos una fe cristiana con un poquito de legalismo, de gnosticismo, de esoterismo, como los colosenses. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que el misterio más grande y más reservado por los siglos de parte de Dios fue revelado en Cristo. Ya no hay nada raro, usted no tiene que andar buscando cuál será el conocimiento de la verdad. A ver, voy a un poquito de
filosofía oriental, ahora que voy a la iglesia, qué padre, me siento bien, miren qué lindo cómo canta, cómo tocan, qué lindo, pero por las dudas, ¿no es cierto?, me voy a una procesión de matachines y por las dudas, ¿no es cierto?, me voy a tomar esta plática de poner la mente en blanco y ser lleno de demonios. Por eso dice, usted necesita arraigarse en Cristo. Y usted no se puede arraigar en Cristo si usted no tiene, si usted no desarrolla, como les dije con la iglesia, si no desarrolla un vínculo personal con Cristo. El vínculo personal con Cristo es a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo. Usted necesita tener un vínculo con el Espíritu Santo para que cuando lea la Biblia usted entienda por lo que el Espíritu Santo le ilumina a su mente, usted entienda la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que le comunica acerca de que Dios es su Padre. Es Abba, es papito. Y no ande llorando por los rincones de que nadie lo quiere. ¡Ay, que me dejó mi novia! ¡Ay, que me dejó mi novio! ¡Ay, que me echaron del trabajo! ¡Ay, que no soy nada porque el vecino me echó a la basura! Cuando el Espíritu Santo, cuando usted tiene una relación, cuando usted busca esa relación, mire, haga lo que sea, pero búsquela. Es como en el matrimonio, es como en todo. Usted tiene que ser creativo. Yo a veces no tengo, le digo, no tengo fuerzas para ponerme de rodillas a orar, no tengo la energía para poder hablar con Dios de una manera lúcida, y entonces necesito prepararme y pongo una canción. El otro día puse una canción que me encanta de Michael W. Smith, que en inglés es Above All, o sea, bueno, hasta en inglés la escuché. Después dice que el pastor no habla en lenguas. Y me encanta, ¿no? Y claro, en mi mente la traducía, y yo estaba ahí y yo sabía que el Espíritu Santo, no había nadie en la casa, y era el momento para yo estar en la comunión ahí con el Señor. Si usted tiene que salirse de su casa y venir a caminar acá, tiene 25.000 metros, venga a caminar acá. Esta es su casa, por eso decimos nuestra casa, por eso se bautizó así. Necesita tener un tiempo para cultivar esa relación. El vínculo con Cristo se acrecienta en nuestro caminar lleno del Espíritu Santo. Y este vínculo es el que me da poder para vencer la naturaleza pecaminosa, cuya quita es simbolizada hoy mediante el bautismo. Dice el mismo apóstol acá, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados no mediante un procedimiento corporal, es decir, la circuncisión que practicaban los judíos como un símbolo externo del pacto de Dios celebrado a través de Abraham, el padre de la fe. Dice, pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Es por la confianza en lo que Dios hizo a través de Cristo, muriendo por nosotros, siendo sepultado y resucitando al tercer día, que nosotros expresamos en esa tina, en mi caso en el año 86, cuando tenía 14 años, en el caso de los que hoy se bautizaron, que es la circuncisión del corazón, es la limpieza, es Cristo el que te quita eso con lo que nosotros batallamos toda nuestra vida, y quiero darte malas noticias. Va a ser hasta que te mueras. Se llama naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, naturaleza pecaminosa. Dígale a la persona de al lado, no soy tan bueno como parezco. Dígale, no me conoce lo suficiente. No me conoce lo suficiente. Parezco el cedro ese que transportaron, que se veía muy bonito, pero no soy tan bueno como parezco. La naturaleza pecaminosa usted no la va a erradicar de su vida. Usted lo que erradica es el poder de la naturaleza pecaminosa. En realidad lo hace Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, ahora en el cuerpo,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Deberíamos tener cada uno de nosotros en el lugar más visible de la casa, probablemente en la sala o en la cocina, donde usted está ahí en el refrigerador, un crucifijo, una cruz y una foto suya. ¿Sí o no? Y cuando a usted se le vayan las cabras al monte, o los patos al no sé dónde, cuando usted ande mal, usted vea y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Denle un aplauso al Señor. Lo hizo Cristo. Si me ayuda, por favor, los músicos y los coristas, por favor, Lili, porque hoy lo dejé solo a Jere. Tenemos percusionista también que nos está ayudando hoy, Paco. Pasando, por favor, para este último punto, porque es arraíguense en la fe. Arraíguense, diga conmigo, arraígate o arraíguense en la iglesia. Arraíguense en Cristo. Ahora, arraíguense en la fe. Versículos 4 y 5, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Si el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses que tengan cuidado de no ser engañados, es porque como cristianos tenemos el potencial de ser engañados. Nadie te advierte algo de lo que no pueda ser susceptible, y menos Dios. Entonces por eso dice, el que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso dice, no, yo no necesito congregarme, yo me entiendo con el Espíritu Santo de tú a tú. Dios mío, qué peligro. A 3 metros esa persona, a 10 metros esa persona. Porque si Él no me necesita a mí para vivir su vida en Cristo, está en peligro. Yo a la mañana entro a orar prácticamente todos los días que puedo, excepto el de mujeres, porque necesito escuchar lo que Dios está diciendo. Y me congrego en mi grupo de pares, que son los matrimonios. Tuvimos hace poco una cena de 80 matrimonios, porque necesito reírme con ellos para que mi matrimonio funcione bien. Porque tenemos demasiada responsabilidad con mi esposa, tenemos demasiada carga, escuchamos demasiadas cosas, necesitamos relajarnos, necesitamos ir a Mazatlán. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios le está hablando? Ya hasta pusimos en el calendario, ¿no? Por ahí. No lo voy a decir porque siempre ando quemando todo. Que lo digan lo que les corresponde. La fe no debe ser solamente intelectual, sino práctica. La fe sin obras es muerta. Los más grandes disparates que escuché en mi vida los dijeron con la Biblia en la mano, pero sin comunión con el Espíritu Santo. Esas son las sectas. Las sectas tienen la Biblia en la mano, se saben de plano a plano la Biblia, ¿sí o no? Pero no tienen al Espíritu Santo. No voy a dar nombres, saque usted conclusiones. La fe puesta en obras es lo que nos libra del poder del mundo y nos da poder sobre el mundo. La fe puesta por obra. Esto es lo que hoy celebraron nuestros hermanos, la muerte de una vieja vida, el nacimiento de una nueva. Creemos, como nos decía Fernanda hace un rato, creemos que el carácter de Dios es generosidad, que la naturaleza de Dios es generosidad. Pero hasta que no hago muchos ejercicios de liberar aquello que me parece que me da miedo porque no voy a poder cubrir con las cuentas, entonces no entro en esa dinámica de generosidad a la que el Espíritu Santo me quiere llevar. Mi fe es nada más intelectual. Usted cree que Dios es misericordioso,
pero no lo entiende cabalmente hasta que no se involucra en una obra de misericordia, hasta que no va y está con los inmigrantes, hasta que no va y está con los adultos mayores con discapacidad, hasta que no entra en el cerezo y está con alguien que tiene cadena perpetua y que lo vea a usted como si realmente fuera un ángel que le viene a dar un abrazo. Usted no entiende las cosas de Dios. Ni tampoco va a tener argumentos para poder refutar toda esta ola que hay de pro-aborto y demás en la República. Eso no se refuta solamente con ejercicios como los que hicimos ayer, que son muy válidos. Conferencia pro-vida. Con libros que leamos. No se hace desde la vereda del frente. Deberíamos los cristianos abrir un hogar para mamás que no quieren tener a sus hijos y tenerlos nosotros. ¿Sí se pusieron a pensar en eso? Eso lo hacen las monjitas y lo hacen muy bien y han abierto por año hogares. Pero yo veo pocos hogares cristianos. Tenemos muchos argumentos, pero tenemos pocas acciones. Nuestra fe se basa en las Escrituras, por supuesto. Necesitamos conocer la Biblia, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para entenderla y necesitamos poner en práctica lo que entiendo. Si tú has escuchado de este púlpito varias veces y cuando vino la pastora Richards, te animamos a que como padre puedas ponerlo en práctica. Entender que es tu responsabilidad como padre criar a tus hijos y enseñarles a obedecer a su padre. Necesitas entenderlo y ponerlo en práctica. Necesitas ir y comprarte una varita, porque ya yo sé que estaba mal el cinturón de nuestros padres, pero bueno, tan mal no salimos, ¿no? Pero una varita no está nada mal. Necesitamos una varita para los niños y otra para los papás. ¿Qué revelación necesitas que te venga del cielo para entender que tú necesitas expresar amor con tu hijo a través de la corrección y no dejarle esa carga a los maestros de la escuela o a los maestros de la clase de niños? Es que, pastor, a mí todavía Dios no me habló. No, con esa actitud nunca te va a hablar Dios, porque Dios está cerca del corazón contrito y humillado, y al soberbio lo mira de lejos. Versículo 8, 9 y 10. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hoy en día veo muchos cristianos que están un poquito por acá, un poquito por allá. Me congrego en la iglesia en Diña, no sé dónde, ahora lo veo a no sé cuánto, y ahora vengo acá y vengo a Misión Esperanza y no sé cuánto, y andan escuchando cualquier cosa. Cuidado. El otro día escuchaba a un gurú de la psicología familiar decir cada disparate. Llegó a decir este hombre, respetado por muchos, lo borré, casi quemo el teléfono del coraje. Llegó a decir que, bueno, el amor está tan evolucionado en nuestro tiempo que se vale que un hombre mire a la mujer de su prójimo, porque, bueno, si la logra conquistar, quizá era eso el destino. Y mezclado con un poquito del hilo rojo, ¿vieron? De la filosofía oriental y el humanismo tan evolucionado que tenemos. Yo trabajo en el ambiente académico desde que me acuerdo. No tienen ni idea de la cantidad de disparates que ustedes escuchan de maestros y doctores. No médicos, estoy hablando de doctorados. No se deje guiar por los títulos. Los títulos son buenísimos cuando están al servicio de Dios. No cuando lo usan como una licencia para decir disparates. Usted cambie de canal. Usted dígale a esa persona, está diciendo un disparate. Y aléjese de las personas que hablan disparate, porque ninguno de nosotros somos inocuos. De tanto estar cerca se te va a pegar y al rato vas a decir disparates. Y lo peor, tus hijos se les va a permear esos disparates. Y luego tú dices, no sé qué le pasó a mi hijo.
Porque tu hijo tendría que haber estado en la actividad de adolescentes, siendo lleno del Señor, con gente que ama y que los hace jugar. Diga conmigo, arraigado en la fe. Lo dice el apóstol Juan, esta es la fe que vence al mundo. La fe, lo que tú crees de Dios, la confianza que tienes de Dios, no los disparates del mundo. Necesitamos la iglesia, necesitamos a Cristo y necesitamos la fe.